Las áreas naturales en este planeta son algo muy importante para los seres humanos y su aprovechamiento económico es también muy importante. Entonces, el uso que se dé de los recursos naturales es algo que tendrá que ver con el futuro de la humanidad. En este programa vamos a hablar de desarrollo forestal sustentable. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mucho oímos respecto al impacto de la preservación de la vegetación que tenemos en el mundo y especialmente en México para entender y pensar en un mejor cuidado del ambiente y por consecuencia pues un mejor estado de los seres humanos. Y en este programa vamos a hablar precisamente de desarrollo forestal sustentable. Y para ello hemos invitado al maestro Salvador Anta Fonseca, quien es miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible AC. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenido a Mundo Sustentable. A ver, Salvador, empiézame a platicar. Hablando del país, ¿cuál sería la proporción del territorio nacional que ocupan áreas que pudiéramos decir tienen vocación forestal y cuál es su estado de conservación desde el punto de vista ambiental? Bien, pues sí, de acuerdo con el Inventario Nacional Forestal, existe un porcentaje de aproximadamente el 70% del país está cubierto con terrenos forestales. Y aquí estamos hablando desde bosques, selvas, matorrales xerófitos. Entonces, es una superficie muy importante, muy grande, aunque no toda ella tiene, digamos que vocación de aprovechamiento forestal, pero sí está cubierta con vegetación que genera una gran diversidad de servicios ecosistémicos. Entonces, esto es muy relevante y me parece que ha sido poco atendido desde el punto de vista de las políticas públicas, porque, bueno, algunos dicen que nuestro país es un país agrícola, otros dicen que es un país ganadero, y bueno, en realidad su territorio es forestal. Por supuesto, es un país con las tres actividades, agrícola, ganadero y forestal, pero la actividad forestal incluso una buena parte de los matorrales xerófitos del país y de las selvas secas sirven para el forrajeo y el pastoreo de una gran cantidad del ganado del país. Entonces, los terrenos forestales no solamente producen bienes que tienen que ver con la madera o productos forestales no maderables, sino inclusive con especies que se utilizan para el pastoreo de ganado, por ejemplo. Uh-huh. Bien, ya podemos entonces empezar a platicar de cuestiones económicas. Me hablas de actividades que son importantes para la economía del país. Y ubicados en este punto, en el punto de vista económico y social, ¿cuál sería la importancia de la actividad forestal en el país? Ok, con este preámbulo de que tenemos pues prácticamente casi 3/4 partes del país con alguna cobertura forestal, son alrededor de 140 millones de hectáreas más o menos. Se estima que hay alrededor de 68 millones de hectáreas de cubierta forestal de bosques y de selvas. Entonces, de estas nuevamente, alrededor de unas 20 millones de hectáreas tendrían alguna, digamos que, oportunidad de aprovechamiento maderable y no maderable. Sin embargo, pues solamente se aprovechan alrededor de unas 8 millones de hectáreas en el país. Como hemos visto, bueno, se va disminuyendo la superficie que tendría alguna oportunidad de aprovechamiento económico. Sin embargo, sigue siendo muy importante porque el otro dato que creo que vale la pena comentar es el de la propiedad de los bosques. En México, aproximadamente el 60% de los bosques y selvas de este país son de ejidos y de comunidades. Esto implica entonces
que hay una importante población de campesinos que son ejidatarios y comuneros, otra parte son pequeños propietarios, algunos son propiedad de la nación, pero esto también da un factor que caracteriza a nuestro país. Nuestro país, los principales productores de la madera, productores maderables del país, son ejidos y comunidades. Son ellos quienes tienen la propiedad de estos bosques y son los que prácticamente producen el 80% del volumen de este país. Y pues son un grupo muy importante porque se estima que en los bosques viven cerca de 10 millones de habitantes y hay una parte muy importante de ejidos y de selvas que se aprovechan para la producción de madera. Se estima que producimos más o menos cerca de unos 8 millones de metros cúbicos de madera y esto significa que no estamos pudiendo aportar la cantidad de madera que el país consume. El país consume aproximadamente cerca de 27 millones de metros cúbicos y entonces esto significa que el resto de la madera que se consume o productos que vienen de la madera como la celulosa se tienen que importar. Entonces, parece ser que las actividades económicas, bueno, aunque los porcentajes son bajos, pues tendría que significar que las personas que están relacionadas con este tipo de actividades finalmente pueden tener un desarrollo social importante. ¿Es esto verdad? En general, así es. Las ejidos y comunidades que están autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente para aprovechar los bosques, en lo general realizan un buen manejo de los bosques. Te comentaba que más o menos hay cerca de 7 millones de hectáreas, pero si nos vamos a los datos de certificación forestal, que son procesos voluntarios en que los ejidos y comunidades pueden solicitar que se les haga una certificación independiente, pues tenemos más o menos como unos casi 2.5 millones de hectáreas, es decir, casi el 30% de la producción forestal del país se encuentra certificada por una certificación nacional o por organismos internacionales. Entonces, en general, por supuesto que hay excepciones, y hablo solamente de la madera que se aprovecha legalmente autorizada. En general, los ejidos y las comunidades y los pequeños propietarios también realizan un manejo, digamos que con base a lo que marca la ley, respetando las tasas de aprovechamiento, respetando algunos factores que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, e incluso muchos de estos pues se van a estándares internacionales que se tienen que cumplir en todos los países del mundo. Entonces, en general, hay un manejo aceptable, un buen manejo de los bosques, y también en general los ejidos y las comunidades que viven de los bosques cuentan con recursos suficientes para generar empleo, para obtener ingresos e incluso para invertir en sus propios ejidos y comunidades. El problema es que todavía no se ha extendido este modelo de manejo forestal comunitario en todo el país y solamente estamos acotados a una superficie y a un número determinado de ejidos y comunidades. Muy bien, Salvador. Es muy importante todo esto que nos dices, pero es tiempo de hacer un corte. Voy a marcar un corte y regreso para seguir platicando contigo. ¿Te parece? Con todo gusto. Muy bien, no se vaya. Estamos platicando con el maestro Salvador Anta Fonseca de Desarrollo Forestal Sustentable. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y estamos platicando con el maestro Salvador Anta Fonseca de Desarrollo Forestal Sustentable. Salvador, nos quedábamos platicando pues de las actividades que se dan en el país que parecen ser muy importantes. Sin embargo, creo que hablando del total país, valdría la pena preguntar, ¿son sustentables las prácticas forestales que se realizan en México? Como comentaba hace un rato, sí, cuando las comunidades y ejidos tienen el manejo forestal autorizado, y estamos hablando desafortunadamente todavía de una proporción baja. Habíamos dicho que hay cerca de 140 millones de hectáreas con algún tipo de vegetación, cerca de 68 millones de hectáreas con bosques, pero de los que se aprovechan en realidad
con autorización para aprovechamiento serán alrededor de unas 7 millones de hectáreas. Es decir, tenemos cerca de 60 y tantos millones de hectáreas de selvas y de bosques, y otra superficie también muy importante que no son bosques sino matorrales y otro tipo de vegetación que no tienen algún tipo de regulación, aunque existen áreas naturales protegidas y unidades de manejo de vida silvestre. Hay todavía una superficie importante que no tiene atención ni por los ejidatarios ni por las instituciones de gobierno. Es ahí donde tenemos el aprovechamiento clandestino, las plagas forestales, los incendios forestales. Es ahí donde se observan los principales problemas de deterioro, los cambios de uso del suelo para fines agropecuarios. Tenemos ahí esos problemas, porque con los ejidos y comunidades que viven de los bosques, pues son los primeros en que los defienden, los protegen, porque es su fuente económica de ingresos, de empleo, y son los primeros en estar al frente de los incendios forestales, las plagas, etcétera. Por eso es muy importante tratar de extender este modelo de manejo forestal comunitario y privado en el país, para que más comunidades se incorporen a que realice un manejo y no necesariamente aprovechamiento de la madera. Hay ejidos y comunidades que lo pueden aprovechar y lo hacen, sus bosques y selvas y vegetación, con fines de carácter de turismo para la naturaleza, para generar servicios ambientales, y reciben recursos por servicios ambientales, ya sea por la captura de agua o por la captura de carbono. En fin, entonces este es uno de los grandes retos. De los 30,000 ejidos que existen en el país, solamente 15,000 tienen bosques y selvas, y me parece, yo estimo que alrededor de unos 4,000 ejidos y comunidades son los que tienen alguna actividad de manejo. Todavía nos hace falta llegar a unas 11,000 núcleos agrarios más para que tengamos la seguridad de que los bosques de este país se manejan de manera adecuada. Uh-huh. ¿Cuáles podrían ser los casos exitosos en esta situación, de trabajo en esta situación, Salvador? Afortunadamente tenemos varios casos exitosos. Se estima que hay cerca de 1,000 empresas forestales comunitarias en el país. Hay estados que pues han logrado los ejidos, las comunidades, y desde los gobiernos federal y estatal pues tener amplias experiencias de manejo forestal sustentable. Estos ejidos son Chihuahua y Durango, que son los principales estados productores de madera en el país. Tienen una importante superficie y cantidad de ejidos y comunidades y de pequeños propietarios que realizan buen manejo de sus bosques. El estado de Oaxaca, que es en el que yo resido, también se tienen una importante cantidad de empresas forestales comunitarias. Cerca de 500,000 de hectáreas se manejan de manera sustentable. En Durango deben de ser alrededor de unas 2 millones de hectáreas, en Chihuahua, perdón, pero en Durango 2 millones de hectáreas, en Chihuahua 1.5 millones de hectáreas. En la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche también tienen experiencias de buen manejo forestal. Michoacán, la comunidad de San Juan Nuevo es muy reconocida por su buen manejo, pero también tenemos experiencias en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en Chiapas algunas. Entonces sí hay una dispersión importante en Jalisco de ejidos y comunidades que tienen buenas experiencias de manejo sustentable y que inclusive están reconocidos este manejo a nivel mundial. En el mundo, yo creo que México podría ser considerado como el país con los más casos exitosos de experiencias comunitarias de manejo forestal, Sergio. Uh-huh. Chihuahua y Durango me sonaría a que son productores de madera, ¿sería eso cierto? Así es, básicamente. ¿Y los que están pegados al Golfo, cuál sería la actividad principal? Bueno, todos los que te he comentado son productores de madera, pero sí hay algunos, por ejemplo, el ejido El Jorullo en Jalisco es un ejido que tiene un proyecto exitoso de turismo de naturaleza. Tiene una serie de servicios de caminatas, esto que le llaman canopy, que son tirolesas, y compiten con empresas privadas que están alrededor de Puerto Vallarta, y lo maneja un ejido, por ejemplo, ¿no? Hay otros ejidos como en Campeche y Quintana Roo que aprovechan el chicle natural, tienen una marca que se llama Chixá, manejan aproximadamente 1 millón de hectáreas y su principal producto se vende en Europa y en algunos países de Asia y
y de los países árabes. En México hay algunos productos de este tipo. Entonces, no solamente hay productores maderables, hay también de productores forestales no maderables, y hay una buena cantidad también de productores y de ejidos que están en proyectos de turismo de naturaleza. Hay una importante cantidad ya de redes de empresas de turismo comunitario en la península de Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, en Puebla, en fin. Hay muchos de estos experiencias están ahí y ya por muchos años, pero todavía no son visibilizados de la manera adecuada y correcta, me parece, por parte de las diferentes instancias de gobierno que han pasado en los últimos años. Sí, yo he estado en Chiapas, por ejemplo, de visita en una finca cafetalera, como les dicen por allá, y la verdad es que el atractivo desde que sales de Tuxtla Gutiérrez o sales de Tapachula, el atractivo es llegar a la finca cafetalera, pero nunca te hacen énfasis a lo que estás viendo alrededor de ti, que pudiera ser este turismo forestal. Nunca hacen tanto énfasis en lo que vas viendo alrededor mientras llegas a la finca cafetalera, ¿no? A veces cruzas cascadas, a veces cruzas arroyos importantes o ríos, pero nunca te enfatizan nada para que se llamara o se hiciera un atractivo turístico más grande, además de la finca cafetalera, por este otro aspecto del conocimiento de la foresta, ¿no? Sí, aparte de ejidos y comunidades, también existen pequeños propietarios finqueros, pequeños propietarios cafetaleros, cooperativas que se han ido organizando para dar una oferta de turismo de naturaleza que me parece que en los próximos meses va a ser una oportunidad ante, pues, la complicada situación del turismo masivo. Y ahora también ya empiezan a construirse redes de estas iniciativas de cooperativas, de pequeños propietarios, para que puedan tener una oferta a los interesados en una región que les permita estar más días y además, en vez de competir, complementarse para ver pues toda una gama de oferta que se tiene, y como lo has comentado, Sergio, desde paisajes, ríos, cascadas, gastronomía, cultura, en fin, ya hay una posibilidad mucho más completa para ir a ver bosques, pero también cultura y sociedad. Claro, sí. Muy bien, Salvador, de nuevo tengo que hacer un corte, pero regreso a seguir conversando contigo. Con todo gusto. No se vaya, estamos platicando con el maestro Salvador Anta Fonseca de Desarrollo Forestal Sustentable. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Salvador, después de todo lo que nos has dicho, que parece ser muy importante, ¿qué sería tu opinión de lo que se hace en México y qué haría falta hacer para desarrollar más estas actividades de desarrollo forestal sustentable? Sí, claro, Sergio. Mira, me parece que algo que hemos tenido problemas continuamente son en los vaivenes en las políticas públicas nacionales. Ha habido momentos importantes en donde se ha podido atender de alguna manera al sector forestal y a los propietarios más importantes, que son ejidos y comuneros, pero después se acaba ese periodo gubernamental, llega otro y hay un cambio de política de gobierno y ahora se atienden otras prioridades. Entonces, ese es un problema. No hemos tenido una continuidad en una política que sea una política de largo plazo, que nos pudiera generar metas de, si ya tenemos este conjunto de experiencias exitosas, ¿por qué no aprender de ellas, utilizarlas como escuelas para extender y ampliar este conocimiento y estos avances en el resto del país? Y bueno, pues este es uno de los problemas, la falta de continuidad en las políticas públicas, el continuar trabajando y apoyando a comuneros y ejidatarios para que adquieran mayores capacidades, tengan mejor infraestructura, se tenga un monitoreo y seguimiento de los logros y los alcances, hacer ajustes en lo que se tenga que hacer. Y el otro tema que creo, Sergio, es que el tema forestal no se puede ver de manera sectorial. Tenemos que ver el problema de una manera integral
y si queremos que los bosques se conserven, tenemos que hacer una agricultura y una ganadería también de manera diferente, o esto que llamamos hoy una agricultura y ganadería sustentable. No debemos de permitir que la agricultura y ganadería siga creciendo. Hay que buscar que la agricultura y ganadería se mantenga, sea más eficiente y no crezca a costa de los bosques. Entonces tenemos que trabajar procesos y políticas para evitar la deforestación y degradación forestal, mejorando los sistemas productivos agrícolas y ganaderos, mejorando las actividades forestales, buscando articular mejores cadenas de valor, tratando de llegar a los mercados, diferenciar los productos. En fin, creo que es un conjunto de políticas que deberíamos de ir haciendo como país y como entidades federativas. No es un tema solamente de la federación, los estados tienen una gran compromiso y responsabilidad en esto. Cada vez hay más estados que están trabajando el tema con especialistas y con expertos en este sentido, pero necesitamos que esta experiencia también a nivel de buenos gobiernos estatales se extienda entre las 32 entidades para que con la federación y los estados y en las alianzas con los presidentes municipales y los ejidatarios y comuneros hagamos realmente una política mucho más integrada de lo que hemos hecho en los últimos años. Pues parece ser un trabajo de todos, ¿no? Salvador, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué dirías de lo que sucede en Nuevo León? ¿Qué pasa en Nuevo León con este tema? Sí, debo de confesar que he trabajado poco en Nuevo León, sin embargo he tenido oportunidad de conocer algunos documentos y algunas experiencias y me parece muy interesante, bueno, lo que sucede en Nuevo León, no necesariamente con la producción forestal maderable y no maderable, que es ínfima, pero sí existe. Hay algunos ejidos y propietarios que hacen aprovechamiento de la madera de coníferas, también hay aprovechamiento de encinares o aprovechamiento de mezquite para carbón. Entonces, esa es una actividad muy importante. También hay aprovechamiento de especies no maderables como la candelilla en las zonas del semidesierto. Y me parece que lo que se tiene que hacer ahí es buscar cómo se fortalecen estos emprendimientos privados, ejidales y ejidatarios para tener mejores empresas que aprovechen sus recursos sin que se agoten y que tengan mayor acceso al mercado. Sé también que en el caso de Nuevo León, pues ha sido muy importante el crecimiento de las unidades de manejo de vida silvestre, las UMAS. Creo que son el estado donde mayor superficie de UMA hay en el país, tanto de carácter privado como de carácter ejidal. Creo que es un instrumento muy importante para la preservación y conservación de los bosques. Me parece que tienen 1/3 de su territorio con UMAS en el estado y yo creo que es un activo que se debe de estar manejando. Y me parece que también hay experiencias muy interesantes. Alguna vez tuve oportunidad de estar en un foro donde estuve con ejidatarios que han establecido una red de ejidatarios para la conservación del lobo mexicano. Sé que trabajan más cosas que el lobo mexicano es como el paraguas, pero son ejidos que tienen y han establecido una figura relativamente nueva en el país, que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Son reservas comunitarias que los ejidos establecen por su propia cuenta, se reconocen por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y han formado una red que les permite, trabajar de manera conjunta, establecer espacios de conservación entre todos ellos y formando corredores, y pues están realizando monitoreos de la vida silvestre y ofrecen servicios de turismo de naturaleza para la población del estado de Nuevo León. Creo que ahí tienen ustedes una serie de ejemplos muy interesantes que ojalá se pudieran seguir fortaleciendo y pues ser parte de los esfuerzos que hacen las diferentes entidades en el país para tener un mejor uso y mejor manejo de nuestros recursos naturales. Salvador, el tiempo se me agota. Yo quisiera que con toda esa experiencia que tienes tú, dieras un mensaje a nuestra audiencia, sobre todo a los jóvenes, que creo que a fin de cuentas serán ellos los que les tocará en el futuro tomar las decisiones para que esto vaya siendo mejor cada día, ¿no? Por favor, un mensaje. Sí, con todo gusto. Pues primero agradecer la oportunidad de tener este diálogo con ustedes y llegar a una parte importante de la población del estado. Creo que los jóvenes son, pues no el futuro, no el presente de este país, y espero que se interesen en este tipo de temas y de carreras.
biología, agronomía, ingeniería forestal, actividades que tienen que ver con la economía y que necesitamos que estén muy cerca a lo que sucede en el ámbito rural. Creo que necesitamos también establecer una nueva relación entre el campo y las ciudades. No podemos ver esto de manera separada. El campo podrá tener mejores oportunidades si tenemos ciudades que tienen claridad en el consumo que están haciendo y en la forma como aprovechan sus recursos naturales. Jóvenes de las ciudades que puedan tener mejor conocimiento y claridad y análisis de lo que está pasando en el país y se puedan sumar a la investigación, al acompañamiento, al desarrollo de nuevas oportunidades, pero los que me parecen más interesantes son los jóvenes que vienen de las áreas rurales, que ojalá que cuando se forman y se capacitan en las ciudades puedan estar regresando a sus ciudades, a sus municipios, sus ejidos y puedan ser los agentes de cambio que se necesitan, porque hoy afortunadamente tenemos otros instrumentos que nos permiten conectarnos y ya las lejanías se acortan con el uso de la web, el internet, las redes, etcétera, y creo que ahora tenemos más oportunidades de poder establecer un mejor vínculo entre ciudad y campo, entre naturaleza y economía, entre medio ambiente y cambio climático. Entonces, ojalá que este tipo de charlas sean motivantes y pues ayuden a que la gente atienda este tipo de temáticas que son muy, muy importantes para nuestro país y para el mundo. Muy bien, Salvador, pues te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta tarde, por haber compartido todo tu conocimiento con nuestra audiencia y espero en algún día verte de nuevo en Mundo Sustentable para seguir tratando de ilustrar a la gente y provocar un cambio en este país. El día que gusten y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Salvador. Mire todo lo que nos ha dicho el maestro Salvador Anta Fonseca. Es muy importante que tengamos en cuenta que los bosques son los pulmones de cualquier área geográfica en el mundo. Entonces, cuidémoslos, aprovechémoslos de una manera sustentable, de tal modo que la economía y el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente se junten en esto que finalmente se llama sustentabilidad. Recuerde, usted es parte importante de este cambio. Gracias por su atención.